Pues estas dos son muy pilas Ujú. y hay una cosa muy interesante y es la camaradería que se arma cuando tú tienes muchas escenas juntas y yo solamente entraba esporádicamente. Ujú. Entonces ellas ya tenían como yo así, tú en el piso, tú tantin, y uno entra como un invitado, lo cual Ok. facilita mi trabajo porque soy la chismosa, por lo tanto no estoy totalmente involucrada y todavía hay elementos de sorpresa, hay elementos que me ayudan a, wow, qué fue lo que pasó en esta escena y la reacción es mucho más natural. Un saludo muy especial para todos los seguidores de quienique.com. En el día de hoy me encuentro con una gran invitada, la icónica Silvia de Dios. Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. Bueno, Silvia, para empezar esta entrevista, me gustaría que empezáramos por lo más importante, que es la sustituta que ya se viene en el canal RCN, después de haber estrenado hace un año, si no estoy mal, en ViX, ¿verdad? Sí, Bueno, señor. Silvia, entonces cuéntanos cómo llegó este proyecto, este personaje a tu vida. Yo creo que como todas las actrices hacemos un casting, solamente nos presentan un poquito de escena y uno empieza, yo creo que esto es de Julio, ojalá, además porque uno empieza a ver contra quién tiene que hacer las escenas y yo, simpático que ahora no me toquen de mala. En La Nieta no hice de mala, acá no hago de mala. Yo, ok, me están entregando papeles más neutros, muy interesante cómo se maneja esta energía donde las otras son las malas, porque por lo general con Julio no hay buenas. Entonces Ujú. es más el neutro. Y yo dije, ok, crucemos dedos, si es de uno, es de uno, y como siempre, pues entrega al universo a ver qué. ¿Y cuál fue la primera impresión que te dio el guión apenas lo leíste, apenas lo tuviste en tus manos? Que es una cosa que tiene que ver, yo me acuerdo en algún momento cuando hice sparring, cómo la personalidad de uno influye en cómo lee el personaje que te están dando. Mm. Entonces, recuerdo cuando yo ya hice la primera escena, que fue como la leí, eh, que es con carácter. Una de las cosas del productor me dijo, la habíamos visto más rosa, Ok. mucho más dulce, mucho más gallinita. Y por eso Ujú. estás vestida de faldita y muy Chanel y muy... Pero nos gusta que esa frase que vimos en ese lanzamiento de qué carajos te pasa conmigo, Lucho era como, eso no estaba en el libreto, le dije, pero ¿qué le voy a decir si no me deja? Me dice, no, está bien, pero no lo habíamos pensado así, nos encanta lo que estás desarrollando, pero va en la medida que vas haciendo las escenas, uno le va imprimiendo ciertas cosas, pero la idea era que fuese mucho más rosa y salió mi personalidad. Entonces, aprovechando eso, ¿qué dirías que fue lo que más disfrutaste de tu personaje? Creo que no tanto el personaje, bueno, primero porque yo no soy chismosa, eso me pareció divertido explorar, porque pues cuando los televidentes vean y descubran desde dónde espío, porque no es desde la ventana necesariamente, es muy simpático, No. hay una parte de humor ahí, eh, el interactuar entonces con las malas, esa fuerza que tienen las malas, porque son dos malas, aquí ni Geraldine ni Maggie son buenas en el personaje, aclaro. Ujú, ujú. Entonces, esa fuerza, verla desde el otro lado es muy interesante y hace que sea mucho más reto cuando uno ha hecho mitad de su vida de mala. La mayoría se acuerda cuando hago de mala y no de buena. El controlar, y te lo dije, el controlar y no irme a defenderme, pues porque no me voy a dejar. No, 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 tú eres la vecina chismosa, bájale, bájale. Ese reto es muy interesante, el no, en psicología llamaríamos el no reaccionar, sino el responder. Ok. Entonces, el poderme devolver al neutro, al responder, el mantener la ecuanimidad, porque yo no estoy en este bollo de historia de ellas dos, yo solamente soy como una extensión del televidente en donde les digo, y se fijaron en esta cosita. Mm. Entonces, Muy voyerista. exacto, entonces es interesante ese juego y vuelvo y te digo, explorar a una chismosa me parece
muy simpático. Silvia, ¿y crees que hay un tipo de reto cuando un actor acepta este tipo de géneros, algo más suspenso que siento que no suele proyectarse en la televisión colombiana? Para mí hay dos géneros difíciles reto, que es una muy buena comedia y un buen Ujú, suspenso. Y totalmente. eso lo aprendí Jacqueline Enríquez, creo que es Jacqueline, es que como son ocho, la que estaba en Sábados Felices, que ahorita, Ujú, perdón si me equivoco en nombre, esta mujer hicimos una comedia hace muchísimos años y ella decía, lo más difícil es estar en la medida para hacer una comedia sin irse a la rasca, mm, sino ser un comediante que cause risa sin que yo diga, tin, 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 ríase. Entonces, estos dos géneros, sin que yo me vaya a la mala, mala, nariz de bruja y lunar, sino que tú seas el que entre a la historia y te vas dando cuenta de todo lo que está sucediendo, es el límite, esa línea que tiene también la comedia. Entonces hay que saberlo llevar sin irse a lo obvio, que ujú. me encanta, vuelvo y te digo, lo que hizo Rodrigo y Lucho y los chicos de arte con todo este morado oscuro, sin irnos a negro necesariamente, pero todo juega, todo el arte jugó para que tú entres en esa oscuridad que es la mente. Silvia, y al estar ahí tan cerca, tan pegadita, todo ese drama entre los personajes de Geraldine y Mayida, ¿cómo fue la experiencia de trabajar las tres juntas? Pues estas dos son muy pilas. Ujú, Y hay una cosa muy interesante y es la camaradería que se arma cuando tú tienes muchas escenas juntas y yo solamente entraba esporádicamente. ujú. Entonces ellas ya tenían como yo así, tú en el piso, tú tantin, y uno entra como un invitado, lo Ok. cual facilita mi trabajo, porque soy la chismosa, por lo tanto no estoy totalmente involucrada y todavía hay elementos de sorpresa, hay elementos que me ayudan a, wow, ¿qué fue lo que pasó en esta escena? Y la reacción es mucho más natural porque no estoy constantemente en el juego, que creo que es más difícil mantener una espontaneidad cuando tú ya estás tan metida y pues por eso los chicos de teatro tienen este entrenamiento y ellos pueden repetir 100 veces y siempre tienen la cara de, ¡ay, qué sorpresa! Cuando no tenemos teatro encima, nos cuesta un poquito más y toca emplear, ok, ¿cómo hago para que sea espontáneo y que sea la primera vez? Entonces, es chévere, eso me ayudó, el hecho de que ellas ya tuviesen esa intimidad entre ellas dos y entrar esporádica. Ah, es que pasó esto. Y las dos se miraban y yo, ok, ¿qué pasó aquí? Entonces es como el televidente. Ajá, Mm. aquí, ¿qué está pasando? Eso me gustó, eso me lo facilitó. Silvia, ¿y qué es lo que te hace aceptar un proyecto hoy en día? Hoy en día creo que ya estamos un poquito más pilos en qué queremos lanzar al aire, porque hay mucha competencia. Hoy en día, gracias a Dios, ya lo que te van ofreciendo son cosas de innovación. Venga, hagamos esto diferente, o ya sea por el lenguaje o ya sea por la historia. Entonces no toca escoger tanto porque pues ya no estoy en edad de protagónica, ya está más reducido, digamos, el espectro, pero se sabe que yo doy carácter, que yo doy ciertas cosas, entonces desarrollar por ese lado me parece muy, muy interesante lo que a veces te alcanzan a ofrecer, a veces te quedas con ellos, a veces no, porque todas entramos a casting. Eh, y hay historias que uno dice, la quiero, y bueno, no me correspondió. Pero ya hay historias chéveres, o sea, gracias a Dios nos estamos pellizcando un poco para que el televidente realmente se agarre. Un buen Sí, libreto y un buen elenco. sí, Eso sí, sí, es sí. una delicia trabajar con un equipo donde todos sabemos, o por lo menos ese es mi concepto, todos estamos para que la escena, para que el producto sea el protagonista. Entonces hay una Completamente. comunicación y entonces retomemos la escena, pero miremos la de acá, que para mí
trabajar con Ernesto Benjumea, que lo hemos hecho acá, más adelante se ve que trabajo con él. Me encanta porque él tiene una perspectiva de dirección muy clara. Entonces, cuando Ujú. trabaja con uno, no es solamente el compañero actor, sino fíjate que no hemos visto este punto de vista. Y uno es como, ¿tú por qué puedes ver eso? Yo no. Me dice, porque tengo, porque tengo este entrenamiento. Pero entonces uno aprende, Claro. aprende, o cuando trabajo con alguien muy de teatro, la perspectiva es diferente también y es un enriquecimiento constante y eso es una delicia en esta profesión, o en cualquiera, diría yo, que tú puedas crecer constantemente y aprender, sí. Bueno, Silvia, y poniéndonos un poquito más nostálgicos, ¿cuál dirías que es el personaje favorito de todos los que has hecho en tu carrera? María Madrugada, Ujú. en María Madrugada y una mala que hice que se llamaba Sola Maya, que la trabajamos con Lucho Orjuela. Y era una mujer desesperada porque era una solterona y más o menos que tenía que acostarme con elenco, extras, todo, para poder quedar embarazada y achacárselo al protagonista. Entonces, claro, llega un punto donde uno, Lucho era, ¿y ahora qué hacemos? Porque pues ya seduciste al hombre así, asá, tarín, tantín, pin, y ahora que, entonces era un juego constante de cómo hacemos para que siempre sea diferente y no sea aburrido por el televidente. Entonces, María, por lo que tocó, y fue una historia muy profunda, que era, pues, primera escena, quiere el divorcio, y era porque estaba con su hermano, yo con Ujú. Robinson y el hermano era Rafa, y en Sol, este juego con el director que como que sacó la niña en mí y Benny, pues niña en el juego, pero pues todas eran de seducción, entonces se buscamos así, se buscamos allá. Creo que lo único que me faltó y Lucho dijo, no, eso ya es demasiado, le dije, me falta gatillar encima del stand de la cocina, pues para seducir al que sigue. Me dice, no, 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 hasta allá no llegué. Pero es ese juego, el poder jugar y que le propongas al director y el director, ok, sí, no, y vayámonos por acá, que fue mucho lo que hizo Pepe en Café. Bueno, sí, y precisamente hablando de café y de todas estas malas tan icónicas que has hecho, es imposible no ver cómo en TikTok, en Instagram y entre todas estas redes la gente sigue consumiendo café. Y hablando de estas malas tan icónicas, ¿cuál dirías que es la clave precisamente para hacer una mala que la gente recuerde después de ya casi 30 años? Sabes que esa es una pregunta que yo me hago, porque alguien me preguntó por café y yo le dije, ¿tú sabes que yo no participé en más del 15% de café? Me dice, no, eso no puede ser. Le dije, yo no salí en más del 15% de la novela. Wow. No puede ser. Sí, eso fue. ¿Por qué era la mala, mala? Yo creo que el carácter que salió de, porque a uno le dicen es que usted era la mala, le dije, un momentico, él me estaba poniendo los cachos y yo era la mala. Que, no, que yo defendí mi territorio y me fui hasta Miami y lo cojo con Sí, Marcia y todo esto sí, y sí, le pego sí. una cachetada y tal. Eso fue mucho un trabajo con Pepe, porque además dentro de las cosas, Pepe dijo, está escrita así, pero vamos a hacerla así, Ok. vamos a humanizarla. Entonces, para mí, con Pepe, este trabajo de, pero vete a la parte humana, cada vez que a mí me entregan una mala es porque soy mala. Claro. No es voy a hacer una mala, sino por qué. Y esa motivación interior te da una diferente mala en cada ocasión. Porque una cosa es ser mala porque me estoy quedando solterona a los 35 años, que creo que era que tenía la señora, eh, que hoy en día eso no preocupa, a los 35 ya no importa. Eh, o una mala porque tú y yo teníamos un contrato para tener un bebé y tú te estás acostando con otra porque yo no te lo he producido, que Ujú. se parece un poquitico a la de con Pepe y Katy, y ahorita no me estoy acordando del nombre, que yo tenía una peluca beige, mona.
Bueno, en esa también yo tenía un trato con Juan Pablo Gamboa, eh, Ujú. donde yo debía darle un hijo y pues él estaba tan ocupado en sus cosas que entonces terminé teniendo un amante, un chico de teatro, que ahorita, mejor dicho, la memoria hoy no me funciona. Eh, y En esa pura amor sangre. pura sangre. Y en ese juego entre los dos es, me estás incumpliendo un trato. Mm, O porque, o me estás escondiendo las cosas. entonces todo eso te hace una mala u otra mala porque café, yo tenía que tener un bebé y pura sangre también y son dos malas diferentes. Sí. Y las dos son, pero además yo tenía un conjunto en café de Miriam de Lourdes, Aleja, eh, ¿quién era? Y Dorita, que decían, no, hay que sacar a la Mencha de la familia. Entonces, pues, además ese complot. Yo me acuerdo una vez que Total, hicimos total. todas borrachas en casa de Sí, sí, café, sí, sí. todas borrachas, y nos reímos haciendo esa escena. Y claro, ya después miré, no, pero entonces planeemos cómo acabamos con la gaviota y tal. No, mira, controlar la risa era difícil, pero ver todo esto, cómo maquina la gente es muy interesante. Me Pero encanta. yo creo que es el basarse en el por qué es lo que te está motivando, entre comillas, a hacer una maldad, que para ti no es una maldad cuando lo estás haciendo, es una justificación. Mm, Estoy justificada porque yo quiero un hijo, quiero la herencia, quiero quedarme con el man, lo que sea. Eso hace que todo sea diferente y que el juego sea muy divertido. Silvia, y bueno, ya para terminar esta entrevista, cuéntanos qué estás haciendo actualmente. Hace un año me vine a vivir al campo, Ujú. un cambio radical en mi vida porque no es que tenga una finquita para pasar vacaciones, no, es involucre total en el campo, entonces participo en lo que nosotros llamamos mingas y nos vamos y ayudamos, somos un grupo de 20 y ayudamos en cada uno de esos 20 terrenos en lo que necesite. Entonces, más o menos que rápidamente me ha tocado aprender a saber usar una pica, la pala, la guadaña, cómo es una planta, cómo se sostiene biológicamente sin contaminar, sin utilizar químicos. Entonces, ha sido un cambio de cómo se involucra uno con la tierra y vivir en un sitio pequeño, donde Colombia es mucho más, se ve la imagen de Colombia en miniatura y a veces uno queda como, ups, ok, no es por allá, Petro, no, es Ujú. Sí, sí, cómo sí. está el agua, cómo no cuidamos o si cuidamos, hay conciencia o no hay conciencia, pensamos que los demás lo tienen que hacer por nosotros o lo hacemos nosotros. Entonces, ha sido muy interesante el coger esa miniatura y ver cómo yo puedo aportar desde lo que sé, desde lo que puedo, y yo en algún momento tener mi propia huerta y poderme alimentar de lo que yo siembro, y esa es la idea. Y cuidar el agua, que entonces es muy interesante porque alguien me dijo, Silvia, pero el agua donde estás no está muy pura. Le dije, a mí me mandaron a cuidar agua, no creo que me hubiesen mandado a un manantial que estaba puro a decirme que tienes que ir a cuidar agua, y menos con esta personalidad. Entonces es, ¿qué hay que hacer para que cuidemos lo que tomamos? Porque esta agüita llega a Bogotá Ujú. y desde origen se está dañando, porque no hay plantas de limpieza y tal. Y entonces, todo eso, ese giro en vivencias que uno dice, no, uno ya a los 59, 60 años ya no aprende. No, esto es, qué delicia reiniciar en otro concepto y en otro entorno para ver uno quién es. Y ha sido muy interesante, muy, muy, muy interesante. Descubrió además unos músculos que no manejas en el gimnasio. Aquí, eso, este gimnasio, este agrogimnasio es otra cosa. Y me encanta, y la gente que está acá y el grupo que hemos armado, que a veces uno en Bogotá está un poco más solo,
Acá Sí, no, acá no, acá nos apoyamos. Precisamente porque creo que todos vinimos a buscar un algo especial y eso es lo que hemos ido armando. qué bonito eso, Silvia, de verdad. Eso no quiere Y decir que bueno, me haya retirado de televisión, como dicen, no, ya no, se no, no, retiró. no. No, 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 que estoy un poco más lejos de los estudios, pero eso no quiere decir. Y de pronto esa alimentación personal lo que hace es que los personajes puedan hacerse diferente, porque Sí, ya hay más bagaje dentro de uno. Aparte de la técnica, hay más bagaje de dónde cogerse para construir. Y eso me encanta. No claro que parar de sí. aprender.